estudio, ministro. Muchas gracias por la gentileza de No, estar acá. gracias por la invitación. Estamos cumpliendo con todas las normas de seguridad porque siempre me preguntan. Por eso estamos sin mascarilla. Pero estamos, Además, a veces no se nota que hay vidrios entre medio. Además, tenemos algunas barreras, así que está bien. Y además somos muy poquita gente dentro del estudio, que son las normas que, bueno, que el propio gobierno y la autoridad sanitaria ha Puedo constatar que hay cumplimiento estricto, ¿no? Me parece muy bien que usted lo constate, ministro. Oiga, partamos por lo de la Araucanía. Que Celestino Córdoba haya depuesto en principio el inicio de la huelga seca parece una buena señal, ¿o no? Sí, yo creo, hay muchas conversaciones, esas conversaciones las ha llevado el ministro de Justicia Hernán Larraín y el subsecretario Sebastián Valenzuela, han sido muy intensas, una manifestación clara de voluntad de enfrentar el tema de la huelga de hambre, porque la huelga de hambre tiene connotaciones muy complejas, que ha sido la causal de la violencia muy desatada en las últimas 3 o 4 semanas, por lo tanto es importante desactivar. Ahora, en un marco que el gobierno tiene que es estrecho, que son el respeto a las resoluciones de los tribunales de justicia, más aún el fallo de la Corte Suprema, y que aquí solo nosotros podemos movernos dentro de las normas reglamentarias de gendarmería, y por lo tanto es ese el campo sobre el cual nos estamos moviendo, y nosotros hemos manifestado la voluntad para llegar a un acuerdo en esa materia. Pero existe esa voluntad porque Cristina Romo, que es una de las portavoces del Machi y Celestino Córdoba, dice que se había generado una mesa por organizaciones de derechos humanos, por el gobierno, por Gendarmería también, pero que Gendarmería y el gobierno se habían retractado y que por eso la mesa ya no existía. Yo quiero decir que es una información absolutamente falsa, alejada de la verdad y de la realidad. Y tengo entendido incluso que organizaciones de derechos humanos, el Colegio Médico, dijeron que nadie había cambiado de postura en la negociación. Por lo tanto, nosotros seguimos desde como fue el primer momento, mirando a la cara, diciendo esto es lo que podemos hacer y esto es no lo que podemos hacer, porque lo que se estaba tratando en un principio era alterar la resolución del Tribunal de Justicia. Nosotros no lo podemos hacer. Dentro del cumplimiento del Estado de Derecho, del cumplimiento de las resoluciones judiciales, las normas penitenciarias siempre generan un espacio, y en ese espacio nos estamos moviendo. Y yo soy optimista en eso, porque se ha conversado con mucha gente, se ha conversado con muchos actores, y la postura y la proposición del gobierno es considerada razonable. Y dentro de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿el gobierno considera dentro de las posibilidades la realimentación a la fuerza de personas en huelga de hambre? Es una decisión absoluta del gobierno. Nosotros vamos a defender la vida de las personas y por lo tanto no vamos a permitir, cualquiera sea la discusión jurídica, legal, ética que exista, que para nosotros la defensa de la vida es prioritaria, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que nadie que está presionando a través de una huelga de hambre se cause la muerte. Nosotros, con los equipos médicos, con los equipos de servicio de salud del hospital, y además nosotros presentamos los recursos de protección que nos permiten actuar en esa dirección. Llamó mucho la atención que en su primera visita a la Araucanía usted hablara de que no hay presos políticos. Hoy día Roberto Brodsky, que es exdirector del Museo de la Memoria, en una entrevista en el Mercurio, dice, claro, no hay presos de conciencia, como en las dictaduras, digamos, pero sí puede haber presos políticos en el sentido de que hay gente que ha cometido delitos o está acusada de delitos que se cometieron en función de una idea política. Leí con atención la entrevista a Ricardo Brodsky, que en un momento determinado fue candidato a diputado por la provincia de Arauco. Así que conoce también esa situación. Es una discusión que uno puede estar presente, pero los delitos por los cuales fueron acusadas, investigadas, acusadas y condenadas a estas personas son delitos comunes. El asesinato del matrimonio Lusinger es un delito común, es un asesinato, y por lo tanto los tribunales lo analizan, lo investigan y lo resuelven en esa dirección. Que el origen pueda ser algo, un ideal, una propuesta, no le quita la gravedad al hecho. Y creo que no es menos grave, pero sí lo hace distinto en su naturaleza, ¿no? No, yo creo que el fin no justifica los medios. Y por eso la resolución de los tribunales en un Estado de Derecho, las resoluciones de los tribunales de justicia son las que mandatan, y me parece que hay un juicio ahí objetivo sobre el cual el gobierno no puede haber. Distinto es, por eso nosotros hemos hecho, digamos, estamos haciendo un trabajo en 3 áreas en este tema. Una cosa es la huelga de hambre para resolverlo, otro es el tema del orden público, y otro es el tema de fondo, que sin duda el Estado de Chile está en deuda hace más de 100 años, y que todos los gobiernos, particularmente en los últimos 30 años, han hecho mesas, han hecho programas, han presentado iniciativas, y ninguno ha resultado, lo que demuestra de que había una falta de voluntad política, que creo que hoy día
es imposible evitarla. Y nosotros, por lo tanto, vamos en los próximos 60, 70 días a tener iniciativas sobre aspectos que van más al fondo del tema. A propósito de voluntad política, Patricia Pólitzer decía en el panel anterior, acá en el programa, que le llamaba la atención que el gobierno, ante un ultimátum de Carabineros, se demorara 2 o 3 días y tuviera un proyecto de ley anunciado por el propio presidente en La Moneda, incluso bautizado con el nombre de un camionero mártir, y que en el caso de la huelga de hambre y en el caso de la protesta mapuche se haya demorado tanto en reaccionar. Creo que el Estado de Chile se ha demorado demasiado, no este gobierno. El Estado de Chile. Aquí hubo, si tú revisas lo que hizo el presidente Elgo, lo que hizo el presidente Frey, lo que hizo el presidente Lagos, que anunciaron muchas cosas y no se concretó casi ninguna, demuestra que el Estado de Chile. Pero no hay diferencia de trato entre los camioneros y los para mapuches, nada, por ejemplo. porque, ¿sabes? Aquí puede quedar la sensación de que el proyecto de ley que firmó el presidente de la República, el juez, que se llama Juan Barrios, que es un chofer que murió quemado al interior de un camión que fue atacado, fuera para los dueños de camiones. Si tú lees el proyecto, no hay ni una mención a los dueños de camiones, es a los conductores, es a los choferes que utilizan los camiones como morada. Y por lo tanto ese fue un compromiso desde que don Juan Barrios quedó herido y sufrió durante mucho tiempo, y murió, un compromiso con la familia. De hecho fue cerca de Rancagua, porque estaba la señora y la familia de Juan Barrios, era para los conductores, porque si esto fuera para los dueños de camiones habríamos tenido un sistema a lo mejor de indemnización. No, aquí era quienes usan los camiones como morada, son los choferes, quienes transitan y manejan en zonas complicadas son los choferes, quienes tienen que resguardarse, y a ellos, sin duda, creo que tenemos que establecer ciertas medidas de protección que van en este proyecto de ley y otras con las cuales hemos acordado y resueltamente avanzar sin necesidad de publicitarlas, porque las medidas de seguridad se ejecutan y no se anuncian. Claro, es medio contraproducente anunciarlas. Oiga, desde el otro lado también lo critican. José Antonio Kast decía ayer en una entrevista en el Mercurio, una entrevista de Alicia Hamilton, que el gobierno está negociando con terroristas, y cuando se negocia con terroristas solo crece el terrorismo. Nosotros no estamos negociando con terrorismo, y lo hemos dicho en todo eso. Negociar con terroristas es decir, ¿sabe? Vamos a cambiar su pena, lo vamos a dejar en libertad, lo vamos a conmutar para que se vaya a otro país. Otros gobiernos han hecho eso, nosotros no. Y por lo tanto queda exclusivamente normas de carácter penitenciario que pueda acceder cualquier condenado el día de mañana. Y como la situación es extrema, porque no tenemos que ser ingenuos en esta materia, aquí hay un concepto, se genera una huelga de hambre que genera un estallido de violencia muy fuerte, y por lo tanto como gobierno sabemos que eso tiene otro tipo de efectos, otro tipo de consecuencias, y tenemos que preocuparnos de minorizar estos, porque la gente de la Araucanía y de otras regiones es la que sufre porque no puede ir a sus campos, la que sufre porque les asaltan a sus predios, secuestran los animales, las fuerzas policiales que son atacadas, las municipalidades tomadas. Iván, la toma de la municipalidad es un hecho extraordinariamente grave, porque la municipalidad, en todas las comunas a las cuales fueron tomadas, es el medio que la ciudadanía, particularmente los más vulnerables, se relacionan con el Estado. Por lo tanto no podía entregarse subsidios, no podía entregarse ayuda social, no se podían hacer una serie de trámites. Ese efecto, sin duda, nosotros tenemos que preocupar. Jamás negociar con terroristas, y este gobierno no lo ha hecho ni lo hará. Ahora, otra vez José Antonio Kast, que dice que tenía una esperanza en su gestión de que las cosas, se refiere al orden público en la Araucanía, empezaron a cambiar, pero cree que no va bien encaminado. Lo leyó, ¿no? Sí, no, leo todo, y particularmente las críticas, porque creo que las críticas uno puede sacar conclusiones, pero de las críticas que tengan y se basen en un conocimiento de la realidad. Cuando uno critica a otra persona sin tener idea de lo que pasa en la realidad, sin duda es una crítica que es bastante vacía. Oiga, ministro, a propósito de otra parte de la declaración de José Antonio Kast ayer, es que habla del segundo estallido, de la posibilidad de un segundo estallido, un segundo 18 de octubre. Dice que el gobierno desafortunadamente llega tarde. ¿Cuán preparado está el gobierno para algo como eso? Nosotros, en términos de orden público, estamos sin duda mucho más preparados que el 18 de octubre pasado, que entre paréntesis iba en mi cumpleaños, así que lo tengo muy claro el efecto negativo que ha tenido para el país, lo personal, digamos. Y por lo tanto se toman todas las medidas. Pero aquí lo más importante es hacer un llamado al país de que la violencia no ayuda absolutamente a resolver ningún problema.
Y por lo tanto, lo primero es no incentivar la violencia, no provocar, no generar los elementos de violencia. Y el gobierno actuó en ese sentido con mucha prudencia, pero también con una convicción muy clara y con carácter para tomar las medidas, evitarle y darle tranquilidad a las personas. Porque yo hoy día, después que se mira lo que pasó, no solamente aquí en el centro de Santiago, yo viví mucho tiempo en Concepción, estudié en Concepción, destruido el centro de Concepción, el de Antofagasta, mucha gente ha sufrido. Y por lo tanto nuestra tarea es decirle que vamos a combatir la violencia, pero la violencia también es un fenómeno que tenemos que aislar y todos los actores políticos tienen que hacerlo. Y por ende asustar a la gente, a mí me parece que sea el camino. El camino es tomar las medidas, eso lo está haciendo el gobierno, pero también en términos políticos expresar con claridad que no se está de acuerdo con la violencia, se va a rechazar y se va a aislar a los violentos porque los sufrimientos que tiene mucha gente que perdió sus locales, que fue apedreada a su casa, que no podía salir a caminar tranquilamente por la ciudad, que no podía andar donde trabajaba, eso es el sufrimiento, es el dolor que nosotros como gobierno tenemos que proteger. Es cierto, y para detener la violencia también hay que hacerse cargo de otros sufrimientos, como el de gente que perdió sus ojos, por ejemplo. ¿Usted está conforme con que Carabineros se haya demorado 260 días en dar con 2 capitanes y darlos de baja por la responsabilidad que pudieron tener en el caso de Fabiola Campillay, que la golpeó una bomba lacrimógena en su casa? Mire, Carabineros ha estado sometido sin duda a una presión impresionante desde hace mucho tiempo. No solamente el estallido, también estamos trabajando duramente con Carabineros en la pandemia, estamos trabajando duramente con Carabineros en la Araucanía, entonces hay un estrés y una actividad de Carabineros que yo quiero dimensionar adecuadamente y a lo mejor eso ha impedido actuar con mayor celeridad que en un momento de normalidad eso podría haber sido. Pero en ese caso y en otro, Carabineros ha sido muy claro, ha resuelto más allá de la demora, no demora, en entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, que es en definitiva condena, digamos, Carabineros no condena, dice aquí se actuó transgrediendo normas institucionales. El que condena o acusa es el Ministerio Público y el Ministerio Público ha recibido por parte de Carabineros siempre toda la ayuda en estas cosas, en momentos muy difíciles. ¿Y lo mismo se puede decir del caso de Gustavo Gatica, que perdió también sus 2 ojos? Yo creo porque ahí ha habido dilación, digamos, no hay información. Pero el Ministerio Público y el gobierno lo ha garantizado, tiene el acceso a toda la información y estoy seguro que el Ministerio Público va a resolver este caso, como también esperamos que el Ministerio Público diga con claridad quién nos quemó la escuela, la municipalidad de Ercilla. Entonces, todos los casos de violencia los tenemos que rechazar porque todos los casos de violencia exigen verdaderamente una actitud muy clara para enfrentarla. Fíjate que hoy día en los medios de comunicación sale una fiscal regional y dice cuando vamos a investigar en la Araucanía, les disparan a los fiscales. Entonces, si después a los fiscales van a decir que ustedes se demoran, el contexto de violencia es muy importante tenerlo, colocarlo en su exacta dimensión y lugar para comprender las cosas. Nosotros tenemos que derrotar la violencia. A los Carabineros nadie les dispara cuando están haciendo sus investigaciones internas. Por eso la pregunta es si usted respalda a Carabineros en esto. A ver, nosotros respaldamos a Carabineros y por eso Carabineros tiene la instrucción de hacer todas las investigaciones adecuadas y las ha hecho. Más demora o menos demora, pero las ha hecho. Y yo veo a Carabineros día a día, lo veía antes de ser ministro y hoy día ser ministro, muy comprometido en darle tranquilidad y darle seguridad a los chilenos. En un impacto violento tan grande, que existan casos que jamás quisiéramos que hayan pasado, a mi juicio no enturbia para nada un accionar que ha significado ayudar a mucha gente y proteger la vida de las personas. Todos somos humanos, se cometen errores, muchas veces Carabineros no era la gente preparada adecuadamente por la magnitud del fenómeno, pero Carabineros y el gobierno no vamos a esconder ni vamos a proteger a nadie que haya cometido delito. Ministro, oiga, le quiero preguntar por lo que opina de sus colegas de gabinete, Monkever y Alamán, que en la tercera y en el Mercurio de hoy aparecen en posiciones contrapuestas respecto del plebiscito y de cómo el gobierno tiene que interpretar los resultados la noche del 25 de octubre, pero le propongo que hagamos una pausa. Perfecto. Y conversamos de la política y del plebiscito. Al regreso estamos con el ministro del Interior, Víctor Pérez. Ministro, oiga, ¿usted está de acuerdo con esa idea de Francisco Chaguán, esa reforma de establecer un piso mínimo por ley para que el plebiscito sea válido el 25 de octubre?
un piso mínimo de participación, digo. A ver, yo creo que uno puede discutir todas las ideas, pero creo que ya se pasó el tiempo. Llega tarde. Como pasó la vieja, diría un Lolo, hoy día estamos a 70 y tantos días, preciso, las normas están entregadas y esas normas son las que tienen que respetarse y en esas normas y en ese contexto el gobierno va a actuar. O sea, eso no flota. Tanto es así que yo creo, te digo, para definir, digamos, si uno en un determinado momento la situación sanitaria debiera recomendar postergar o no, eso es un acuerdo de todas las fuerzas políticas, tal como se postergó una vez, tal como se acordó una vez, claro, se postergó la siguiente. No hay otra fórmula que el acuerdo de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, hacer proposiciones pueden ser valiosas para pensarlas a lo mejor hacia futuro, pero en este creo que las reglas están claras, están establecidas y esas son las reglas que hay que cumplir. ¿Eso significa que el gobierno no va a liderar ninguna iniciativa para posponer el plebiscito? Te digo, o sea, aquí el acuerdo es el camino. Tal como se postergó una vez, o sea, es la única manera de postergar. El gobierno podrá buscar, podrá tratar de convencer, pero a mi juicio el plebiscito está establecido, es un acuerdo político transversal de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, eso hay que cumplirlo y si se modifica, todos tendremos que estar de acuerdo para hacerlo. Digamos, el gobierno en ese sentido es muy responsable. La otra vez fue como un mes antes. ¿Ese es como el deadline? ¿Como un mes antes? Sí, a mí me tocó participar como jefe de bancada, como senador junto con Jacqueline Van Rieselberghe en la negociación con Elizalde, con todas las fuerzas políticas y los datos eran absolutamente evidentes y por lo tanto todas las fuerzas políticas le propusieron al gobierno postergarlo. Hubo un acuerdo de las fuerzas políticas y un requerimiento al gobierno. Yo creo que el camino debiera ser algo similar. El gobierno está para que el plebiscito sea seguro, sea participativo, transparente. Contrario censo de la iniciativa de Chaguán de fijar un piso mínimo de participación, lo que dice el ministro Monque hoy día en La Tercera, en una entrevista de Paula Catén y María José Ochea, es el porcentaje de participación no es la regla para validar el plebiscito. ¿Qué piensa usted? No está la regla, o sea, no hay ninguna regla objetiva. No es la regla legal, digamos, pero la regla política. Bueno, eso forma parte del debate posterior, pero digámosle la cosa con claridad a la ciudadanía. Nosotros vamos a luchar y trabajar para que sea lo más participativo posible. ¿Tiene un número en la cabeza de participación? Nosotros esperamos que a lo menos sea cercano o parecido a lo que fue la última elección presidencial. El tema es una elección relevante, algo... O sea, rondando el 48, 49%. Importante, y por eso el gobierno desde el principio dijo seguro y participativo como elementos claves para la participación ciudadana. Oiga, el ministro, Andrea Alamán, que ahora es ministro de Defensa, pero era senador hasta hace poquito, dice hoy en el Mercurio, dice que él está por el rechazo, y lo dice, estoy resueltamente por el rechazo, mi opinión es más que conocida, tiene razón, es más que conocida, pero es el único ministro de los que habían manifestado opinión antes de que empezara la tesis de la presidencia, que lo dice. ¿Está rompiendo la tesis de...? No, yo creo que quienes somos ministros, somos actores políticos y la gente nos conoce. Yo creo que es muy difícil que la ciudadanía no conozca a un actor político, en este caso Alamán, en este caso mi posición personal. Claro, la hemos dado a conocer, públicamente está establecida, públicamente se ha fundamentado y por lo tanto es muy importante que como dirigente político tengamos una determinada posición, que la mía es claramente el rechazo, pero como ministro del Interior yo tengo una tarea, y esa tarea la voy a cumplir con todo mi entusiasmo y dedicación para que los chilenos tengamos un plebiscito seguro y participativo y transparente. Ya que yo entrevisté a Mario Desbordes en la radio esta semana y él decía que tenía que tener cuidado y no menciona la palabra apruebo ni por si acaso. O sea, no hay problema en que un ministro diga que está por el apruebo o por el rechazo, como lo acaba de decir usted. Lo que pasa es que sería absurdo. O sea, yo creo que es absurdo. Porque todos sabemos, dice usted. Es absurdo porque todo el mundo sabe, digamos. Yo creo que lo que la ciudadanía encontraría extraño, o no recomendable o criticable, sería que alguien abdique de lo que piensa. Yo creo que a la ciudadanía le gusta a la gente que expresa lo que piensa, como lo he hecho yo, como lo ha hecho Alamán y otros, y por lo tanto, en la función al cual el presidente de la República nos ha llamado, tenemos un deber, y ese deber lo vamos a cumplir. Ahora, otra cosa es la interpretación de los resultados del 25 de octubre, o cuando sea el plebiscito. Alamán dice hoy día, es absurdo suponer que el resultado del plebiscito será indiferente para el gobierno.
Mario Desbordes piensa otra cosa. Bueno, no es raro que ambos piensen distinto últimamente, pero él dice, hay que hacer que esto sea, que para el gobierno no sea una derrota el día del plebiscito, sea cual sea el resultado. ¿Qué piensa usted? ¿De cuál posición está más cerca? No, yo creo que esa noche, en el evento que gane el apruebo y también en el evento que gane el rechazo, ¿cuál va a ser lo que va a primar? El respeto y de que este es un plebiscito que tiene como propósito y objeto hacer una convención constituyente, o que quienes ganen, quienes triunfen, traten de transformar esa decisión ciudadana en otra cosa. Es que esa es la tesis, y ese es un riesgo. Usted sabe que ese es un riesgo. Claro, y por lo tanto, que se convierta en un plebiscito sobre el gobierno y sobre por lo tanto, Sebastián eso Piñera. no está en los acuerdos del 15 de noviembre, eso no está en los acuerdos posteriores y no está en el pronunciamiento de la gente. Por lo tanto, más que el pronunciamiento del gobierno, aquí las fuerzas políticas tienen que decir, ¿van a usar el plebiscito para lo que verdaderamente está convocado o van a decir, este es un instrumento revocatorio? Ese es el peligro y ese es el riesgo, y creo que eso puede demostrar una conducta antidemocrática. Por lo tanto, yo creo que quienes son demócratas, que participamos en las reglas del juego democrático, tenemos que decir, las decisiones de la ciudadanía expresan, y en este caso, solo el tema de la convención constituyente o el inicio de un proceso constituyente, y eso lo tenemos que respetar. Pero si alguien quiere hacer una interpretación distinta, creo que está saltándose la decisión popular. Ya, pero ¿usted cree que efectivamente hay personas en la oposición que piensan eso, que quieren plantear esto como casi como un plebiscito revocatorio? Van a querer eso y lo han dicho. Hay declaraciones de distintos actores y a mí me parece que la izquierda más radical eso es lo que va a tratar de hacer, y por eso todas las fuerzas democráticas, los sectores moderados, tenemos que decir con claridad, este es un plebiscito que tiene como objeto iniciar un proceso constituyente a través de una convención. Eso va a ir a votar la gente y no tiene otra interpretación que se pueda realizar. Y si ese es el riesgo, ¿no tiene sentido entonces la tesis que propugnan algunos en la derecha y en el gobierno, al interior del gobierno, de que la pregunta del plebiscito tiene que superar la tesis del apruebo y el rechazo? Es decir, que el plebiscito tiene que convertirse menos en un plebiscito del 88 y más en un plebiscito del 89, donde básicamente había acuerdo respecto del resultado. ¿No es menos peligroso eso para el gobierno? Lo que pasa es que la realidad es la realidad, pues bueno, ¿cuál es el acuerdo que está expresado en el apruebo? ¿Cuáles son las normas constitucionales? ¿Qué es lo que se quiere decir al país? ¿Qué es lo que se le quiere proponer al país? De hecho, en una entrevista hoy día, no sé si también fue la misma Ricardo Broz, que dijo no conozco, o alguien dijo no conozco, el vocalista de Pink Floyd, no conozco lo que es la prueba, y nadie en Chile lo conoce, entonces es muy difícil poder establecer ese mecanismo. Ahora, ¿cuánto le conviene al gobierno finalmente cerrarse en la idea del rechazo? ¿Qué es lo que propone Andrea Alamán hoy día? Yo creo que si nosotros estamos viendo, digamos, de que lo que va a primar es buscar, como muchos lo han hecho desembosadamente, la derrota del gobierno, no hay duda que quienes son partidarios del gobierno tienen que tener una actitud más coherente con eso. Y por eso es muy importante la definición que el gobierno ha hecho en esta materia de que sea seguro, participativo, transparente, porque lo que el gobierno quiere es la expresión de la ciudadanía, más allá de lo que yo piense. Pero los que ponen, digamos, el mecanismo del riesgo no somos los partidarios del gobierno, ni es el gobierno, lo ponen quienes quieren darle una connotación distinta a lo que es la expresión ciudadana. Tomando en consideración que está tan cerca el inicio eventual de un proceso constituyente, ¿no tendría sentido dejar el sistema electoral para esa discusión en vez de tratar de disminuir el número de parlamentarios como lo está haciendo el proyecto que presentó el gobierno el viernes? Indudablemente los procesos constituyentes van a resolver todas esas materias, pero creo que el proyecto del gobierno de disminuir ha sido un anhelo de mucha gente durante mucho tiempo, porque lo dijimos en el momento que se empezó a discutir la reforma al binominal, que uno podría decir era legítima, esa es una discusión absolutamente legítima y válida, pero el país no necesitaba más diputados y senadores, y creo que eso, la expresión ciudadana es absolutamente clara. A lo mejor cambiar el sistema electoral era un anhelo ciudadano, un anhelo mayoritario, pero
tener más diputados, tener más senadores, y creo que ningún chileno está en esa postura. Ahora, era bien difícil con 120 diputados no mantener el sistema binominal. Pero Digamos, ¿qué es lo que de hecho acusan en la oposición ahora? Que este proyecto con 134 diputados lo que hace de alguna manera es volver al binominal. No, necesariamente no, porque el binominal tenía que estructurarse en base a un número par, digamos, y eso, 120, 134 necesariamente te exige toda una decisión distinta para que el binominal no sea el elemento central. Pero el punto de fondo, Iván, es lo siguiente: los sistemas electorales son instrumentos. Y esos instrumentos nosotros tenemos que discutirlo lo más ampliamente posible. Y que hoy día nos está rigiendo ha permitido que tengan una influencia en la vida política nacional sectores minoritarios. ¿Eso es lo que quiere el país? Y yo creo que eso no es lo que quiere el país. Eso es lo que quiere evitar. Que los sectores minoritarios sean verdaderamente los que influyan, participen, no hay duda, tienen que participar, pero no generar esta influencia excesiva sobre la vida política nacional. Eso no está en ninguna parte de una democracia seria, que los grupos que sacan 1, 2 o 3% sean los que en definitiva imponen las reglas del juego. Eso, cuando habla de grupos minoritarios se refiere a eso, a parlamentarios que sacaron el 1% y lograron un escaño. Absolutamente, la gente ese no me representa, ¿a quién representan? Ahora, en conjunto, o sea, hay parlamentarios del Frente Amplio que tienen esa condición, en conjunto cumplieron con las reglas y tienen, un porcentaje de votación más o menos relevante, en conjunto. Por eso te planteo que los sistemas electorales, digamos, no pueden generar que las minorías sean las que marquen la tendencia, sino que las mayorías, aquí las mayorías han estado un poco en retroceso. Oiga, ¿le quiere poner a la oposición contra la pared con un proyecto popular, así como la oposición puso al gobierno contra la pared con el 10%? Porque evidentemente la opinión mayoritaria en la gente es que tiene que haber menos parlamentarios, digamos. Es un proyecto en ese sentido popular. Bueno, ¿esa es la intención también? El debate lo dirá. No, nosotros lo planteamos desde el principio. Esto forma parte del debate de la reforma binominal, forma parte del debate de la elección presidencial, no es algo que se haya ocurrido ahora. Esto es una situación que planteamos desde el inicio. Oiga, ministro, lo último, ¿hay esta sensación permanente, qué dice usted, esta sensación permanente de que el gobierno siempre está llegando tarde? Lo dice José Antonio Kast por el orden público y por el estallido, un eventual estallido, pero también llegando tarde con las ayudas, llegando tarde con la posibilidad de hacer que la crisis sea menos gravosa para los sectores más desposeídos. La pandemia ha sido brutal y por lo tanto los efectos de la pandemia, tanto en orden sanitario, en orden económico y social, han sido brutales y en todo el mundo. Y me cuesta encontrar un país que haya podido dar con la media adecuadamente, incluso economías muy sólidas. Pero aquí no hay duda que la oposición ha buscado a través de, yo no sé si eslogan, pero frases, colocar en entredicho la acción del gobierno, que ha sido sumamente compleja, en una situación compleja. Por ejemplo, hace 3 o 4 semanas atrás el discurso era: la estrategia sanitaria es fracasada y criminal. Hoy día nadie lo dice, pero quedó en el inconsciente colectivo y los éxitos y los avances significativos que hemos tenido hasta ahora a lo mejor quedan minimizados por ello. El llegar tarde, ¿sabe? Hasta el día jueves, más de 1.021.000 personas habían ya recibido el bono de clase media. O sea, estamos hablando de más de 474.000 millones de pesos que se transfieren a personas. Más de 2,5 millones de hogares han recibido el tema del ingreso familiar de emergencia. A mí me llamó mucho la atención una vez que decían el crédito FOGAPE no llega, y lo escuchaba gente nuestra, pequeños empresarios, nuestro crédito FOGAPE. Me fui, empecé a revisar las cifras en el Banco del Estado, te voy a dar un ejemplo de Ñuble. Y resulta que hace 2 semanas atrás se habían entregado 2.350 créditos, ya estaban cursados. En Ñuble existen 2.350 grandes empresas. Ayer estuve en Rancagua, he entregado 8.339. Hay en Rancagua, en O'Higgins, 8.330 empresas con 203.000 millones de pesos en crédito. Por lo tanto, no hay duda que algo puede ser insuficiente, no hay duda, pero hay un esfuerzo gigante, hay un esfuerzo muy significativo del país para ayudar. En una crisis de esta magnitud puede
que haya gente que no está recibiendo, pero nadie puede decir que mucha gente sí lo está haciendo. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti.